Buenos días, estimados, buenos colegas. En esta siguiente presentación veremos y abordaremos el tema de las tendencias de bombeos generando y siempre hablando de la innovación y sobre todo en el ahorro energético. Mi nombre es Carlos Venegas, asesor técnico comercial de la empresa PGIC, donde nos encargamos del desarrollo de los productos, de conocer sus ventajas, sus desventajas en contra de las del mercado y buscando las mejores soluciones para que nuestros clientes tengan la facilidad de instalar y seleccionar sus equipos de bombeo. En primer lugar, veremos los tipos de bomba que comercializamos y las típicas aplicaciones donde pueden estar instaladas. ¿Para qué te sirve cada tipo de bomba? ¿Por qué siempre vemos bombas gigantes al lado de bombas pequeñas? Los nombres técnicos que existen entre ellas. Y luego pasaremos a las tendencias del mercado, siempre abordando el tema de innovación y lo que está generando y que está golpeando fuerte en el mundo, que es el ahorro energético. Bueno, en primer lugar, empezamos con los modelos o las bombas periféricas. El por qué se llaman periféricas viene del mismo nombre, ya que el agua pasa alrededor de su impulsor generando un vórtice y un efecto bastante alto para generar altas presiones. En periférica se refiere el agua gira alrededor del impulsor. En cambio, tenemos las bombas centrífugas, donde su nombre viene del mismo fenómeno del efecto centrífuga. Cuando estamos todos terminados de lavar la lavadora, ustedes ven la ropa, está todo alrededor. Ese es el efecto centrífuga, que toma el núcleo, toma la fuerza desde el punto medio y la expulsa a sus alrededores. La gran diferencia entre estas dos, periférica generalmente emite un ruido más sonoro, se escucha más. ¿Por qué? Porque su espacio que tiene para mover el agua es mucho menor que una bomba centrífuga. Las bombas periféricas generalmente se utilizan para el abastecimiento o la instalación de casas o cabañas de hasta 1 o 2 baños como máximo. Las bombas centrífugas, en cambio, se utilizan en gran parte para el sistema de riego. ¿Por qué? Porque las bombas centrífugas son las encargadas de mover gran cantidad de agua. Y donde más se utiliza el agua en este caso es en el riego. Tenemos las bombas multietapa horizontal. ¿Cuál es la singularidad y la particularidad de estos equipos? Es que va un impulsor tras otro. ¿Para qué me sirve esto? Para generar y para alcanzar presiones mucho más elevadas y un caudal mucho más estable. Una pregunta que cuando a mí me consultan en qué trabajo, siempre les digo, ¿usted ha puesto a pensar cómo llega el agua a un piso 20 de un edificio? Con una bomba multietapa como la que tenemos en el costado derecho, una multietapa vertical, ya que con esta combinación entre impulsores podemos alcanzar en alturas promedios de 100 metros fácilmente con un caudal estable para que a la persona que está en un piso 20 le llegue el caudal y le llegue la presión necesaria para que pueda usar en el baño, la cocina, lo que tenga permitido en su sector. Estos tipos de equipos son los que generalmente están en todos los edificios. ¿Por qué? Por la misma combinación que les expliqué, gran altura y grandes cantidades de caudal. Continuando, tenemos las bombas de filtrado para piscina. ¿Cuál es la característica? Que estas bombas siempre las van a ver de un material tipo de plástico. ¿Por qué? Por la composición y los químicos que uno le va arrojando a la piscina. En este caso siempre le echan cloro, el algicida, el decantador, algunos le están echando ácido para limpiar los fondos de la piscina. Todos esos químicos, si los hacemos trabajar con bombas de fierro fundido, como el caso de las primeras 3, a la larga genera un deterioro bastante constante y un desgaste en sus partes hidráulicas. No así cuando trabajamos con bombas de plástico como el tipo de piscinas. Es por eso que siempre cuando vean bombas de piscina la van a encontrar de este material. Luego tenemos las bombas aumentadoras de presión, una de las bombas más conocidas y de las que más tiene venta en el retail, sobre todo en Sodimac. ¿Para qué te sirve esta bomba? Nosotros en nuestro stand estamos presentando un proyecto, una maqueta donde vemos esta bomba y se ve el cambio y la altura que llega a generar este equipo. Aproximadamente tenemos en 2 versiones, la más pequeña alcanza alturas de 9 metros extra, y la segunda tiene un alcance de 15 metros extra aproximadamente. La única diferencia, el por qué elegir una y la otra, es la capacidad de su califón. Califón hasta 10 litros, se recomienda la versión más pequeña de 105 watts, y en califón sobre los 11 litros se recomienda la bomba de potencia de 275 watts. Las dos utilizan el mismo sistema, tienen 3 modos de funcionamiento, en apagado, en automático y en manual, y siempre se recomienda utilizarlo en automático, ya que estas bombas internamente tienen un sensor de flujo, tipo chapaleta. Entonces, cada vez que haya flujo en el sistema, el equipo va a trabajar automáticamente. Y luego tenemos las bombas normalizadas,
que son las bombas que más se ven en el mercado de riego, ya que son las encargadas de mover gran cantidad de caudal, que es donde más se utiliza el agua en el caso del riego. Luego tenemos las bombas en tipo sumergible. Tenemos bombas de aguas residuales o las pueden llamar o las pueden conocer por bombas de aguas negras o sucias. Estas son las encargadas de mover el agua residual, las fosas sépticas, donde está vulgarmente llamado la composición o los sólidos blandos en suspensión. Todo eso que ustedes piensan que son las aguas residuales, estas bombas son capaces de mover ya que tienen un paso libre permitido de máximo de 50 milímetros de paso abierto. O sea, todo lo que sea en sólido blando en suspensión lo va a atrapar la bomba y lo va a ser capaz de descargarlo sin ningún problema. Luego tenemos las bombas de lodo, otro producto que también vendemos en Sodimac. ¿Cuál es la singularidad o la diferencia con las bombas de aguas negras? Estas bombas de lodo, marca Meudi, tienen una composición y su parte hidráulica, el impulsor y el cuerpo bomba, está endurecido al cromo. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para trabajar con material pesado en suspensión, llámese piedras, lodo y barro. Estas bombas son capaces de mover ese tipo de fluido un poco más viscoso y que siempre que tengan material sólido en suspensión, en este caso las piedras es el número 1 y el más común que se utiliza este equipo. Tenemos las bombas de pozos abiertos sin noria. ¿Cuál es la particularidad? Estos equipos tienen la parte hidráulica abajo y el motor en la parte inferior. Eso quiere decir que todo el agua que entra a la bomba, succiona desde la parte inferior, pasa alrededor del motor, enfriándolo automáticamente y es capaz de descargar a su dependencia o donde ustedes necesiten. A diferencia de las bombas de pozo profundo, que es completamente al revés, ya que tenemos el motor en la parte inferior y la parte hidráulica en la parte superior. El agua toma directamente desde el punto medio, pero con estas bombas podemos alcanzar alturas sobre los 200 y 300 metros, o sea, pozos profundos de gran magnitud. Luego tenemos las bombas de achique o de uso doméstico, generalmente usadas para las aguas pluviales, en aguas grises y algunas veces he visto mucho que la utilizan para sacar todo el agua de las piscinas. También sirve porque estas bombas son de plástico, no generan ningún problema con los químicos que vamos utilizando en la piscina. Generalmente, y la he visto mucho en el tema de vaciado de piscinas. Hay clientes o piscineros, en este caso instaladores, que van con estas bombitas, instalan en la piscina, sacan todo el agua, le hacen la mantención y vuelven a llenar. También se utiliza mucho. Bueno, les presento uno de los productos que está moviéndose en gran forma, uno de los grandes proyectos que lanzamos el año pasado, y esto viene de la mano en escuchando a nuestros clientes. Muchos de ustedes, muchos de nuestros clientes tienen la bomba periférica y el controlador por separado. ¿Qué pasaba con los clientes? Si siempre nos llegaba la misma consulta o llegaban a Sodimac preguntando ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta eléctricamente? ¿O qué hago con estas piezas? Bueno, escuchamos al cliente, empezamos a averiguar nuestros proveedores, nuestros contactos y al final logramos que en la misma caja venga todo el conjunto ya armado y ya conectado eléctricamente, donde ustedes solamente tienen que desmontar, sacar los productos de la caja y solamente apretar la unión americana. Ese producto que nosotros lo tenemos en una exposición ahora en nuestro stand, en nuestra maqueta, viene todo en esta caja. O sea, viene la bomba, la unión americana, el controlador y todo conectado eléctricamente para que usted solamente tenga que llegar, apretar la unión americana, conectar la succión y la descarga y el equipo comienza a trabajar automáticamente ya que los controladores de presión se adaptan a la bomba que nosotros tenemos instalada. Uno no necesita regular presiones de partida, presiones de corte, no necesita regular nada ya que el controlador se adapta automáticamente a tu bomba. Esto es uno de los cuadros que hicimos para la gente de Sodimac, para los pasillos, para que tengan nuestros clientes, para ayudarlos a la selección más fácil de nuestros equipos. Bueno, muchos casos o muchos de ustedes fueron a nuestro stand y yo les preguntaba qué bomba necesita o en su casa cuántos baños tiene. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ya los bomberos que sabemos del tema de fluido, sabemos cuánto mueve una casa cuando tiene 1 o 2 baños. En este caso, primero vamos a ver el caso de riego. Si un cliente le dice necesito una bomba para riego, bueno, nuestra primera pregunta debe de ser ¿cuántos aspersores tienes y qué capacidad de aspersores es cada uno? Si un cliente me dice es un riego por goteo, muy pequeño, máximo voy a mover 25 o 20 litros por minuto, nos vamos a la selección y nos vamos al modelo más pequeño que existe en el mercado, en este caso de Sodimac.
Si un cliente es un riego mayor, es sobre los 100 litros por minuto, nos vamos directamente a una selección de una bomba de mayor potencia, como el modelo BTCM 110, que puede alcanzar caudal de hasta 120 litros por minuto. O sea, bastante cómodo para un sistema de riego. Y el otro caso más particular es el caso para la presión domiciliaria, donde siempre les pregunto, los que se vayan acercando, les voy a preguntar cuántos baños tiene su casa, porque yo con esta tabla ya puedo saber qué tipo de bomba me puede servir para este caso, cabañas, en casas de un baño, de 2 baños. Todos estos tipos de equipos me van a servir y van a trabajar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son capaces de generar una gran presión. ¿Y para qué nos sirve la presión en el hogar? Para romper las barreras de las presiones útiles que necesitamos. El caso más común es el califón. Todos deben saber que el califón te requiere y te pide una presión estándar de trabajo para comenzar a trabajar, que generalmente va de los 10 metros o un bar de presión. Todas estas bombas superan un bar de presión, por lo que no va a tener ningún problema de levantar y romper la barrera del califón para que comience a trabajar y no tenga ningún problema de apagarse y tengan ese perfecto que les dice que le baja la presión. Con estas bombas son las que podemos alcanzar mayores presiones para no tener esos problemas. Dígame. El caudal hasta 50 litros por minuto. Y ahí está el límite de las casas de 2 o 3 baños, porque utilizan hasta 50 o 55 litros por minuto. Pero lo puse entre paréntesis, ¿por qué? Porque hay veces clientes que tienen un baño gigantesco, entonces ahí está la condición. Bueno, bombas de piscina, la diferencia que les comenté es todo compacto, todo armado en un plástico endurecido para que no tenga problemas con este tipo de químicos. Este es un producto que estamos comercializando actualmente en Sodimac. Viene incluido con su kit de conexión para que nosotros podamos llegar fácilmente, instalar la succión y la descarga y podamos generar la recirculación de las piscinas. Otro equipo que en plus o en ayuda, como el otro kit armado que tenemos, es el combo FCU. ¿Cuál es la particularidad de este equipo? Que este viene con un programador ya instalado en la bomba para nosotros dejarlo controlado y saber cuánto tiempo de trabajo va a generar el equipo. En este caso yo lo tengo armado, yo ya lo armé. Todo esto viene en una caja. Nosotros podemos instalar donde queramos la succión. Solamente basta apretar la tuerca. Y acá adentro, en la bomba, podemos ver las horas de trabajo que yo le puedo programar al equipo. O sea, desde 2 horas hasta 24 horas para que pueda recircular el agua sin ningún problema. O sea, con este equipo, comprando este equipo, ya tienes el filtro, ya tienes la bomba y ya tienes el controlador para dejar estándar y saber cuántas horas de filtrado va a tener tu equipo. Luego tenemos las bombas sumergibles para aguas residuales. El por qué la característica de estos equipos tienen paso de sólidos permitidos. Van desde los 35 milímetros sobre los 50 y luego hay algunas opciones que son un poquito más grandes de potencia que pueden alcanzar fácilmente hasta los 60-75 milímetros de paso de sólidos. Nuestro modelo en particular, el que traemos actualmente en Sodimac, es la bomba de un HP. ¿Por qué? Porque sabemos que es el modelo que más se mueve a lo largo del público y lo que más piden nuestros clientes. Cuénteme, ¿tenía una duda? Al FCU. Hasta 8 metros cúbicos por hora te puede mover. O sea, generalmente se utiliza para piscinas estructurales. Para piscinas ya empotradas o un poquito más grandes, tenemos las otras versiones que son filtros un poquito más grandes y una bomba de 0,5 de un HP. Pero estas generalmente las están utilizando para piscinas estructurales. Cuénteme. También. ¿Agua caliente? Sí. ¿No le afecta el agua caliente? No, pueden aguantar hasta 30-35 grados Celsius. O sea, es bastante adaptativa y no tienen problemas con ese trabajo en el tema de las tinajas. Siguiendo con las innovaciones y las tendencias de mercado, tenemos las bombas que incluyen un variador de frecuencia en el tema de las piscinas. ¿Para qué me sirve esto? O, a diferencia de lo que pueden pensar muchos, que mientras más rápido es el giro o es la filtración de la piscina, mejor va a quedar.
A veces puede funcionar, pero en muchos casos no. ¿Por qué se utiliza esto? Se regula la velocidad de giro de la bomba para que la filtración sea mucho mejor. No es lo mismo filtrar lentamente que filtrar y que el agua pase rápido a través del cuarzo o del Aqualung que vendemos. No es lo mismo que pase a gran velocidad que pase que pase a menor velocidad, ya que va a tener una mejor captación de residuos y va a tener una mejor captación de filtración. Por eso cada vez que vean una bomba de piscina con variador de frecuencia incluido o con regulador de velocidad, quiere decir que está hecha para trabajar las horas que sean necesarias y además poder disminuir las horas de trabajo o las revoluciones por minuto para que tenga un mucho mejor filtrado. Los que tengan piscina se van a dar cuenta de esta diferencia, que no es lo mismo filtrar una bomba a 2900 RPM, que son lo que funcionan todas las bombas, a una bomba que trabaje a 2000 RPM, ya que la filtración va a ser mucho mejor. Va a ser menos el circuito, va a ser menos el fluido que van a generar, menos la presión, pero va a ser una filtración mucho mejor, ya que va a tener mayor capacidad de captación de residuos y de filtración. Así como tenemos bombas de piscina con regulador de presión, también tenemos bombas llamadas inteligentes o bombas con variador de frecuencia incluido. Estas son para trabajar a presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en sus hogares, cuando están lavando la loza, estamos abrimos la llave del riego y vamos abriendo distintas llaves. Al final en su hogar hay 5 llaves abiertas. ¿Qué es lo primero que uno dice? Hay poca presión, baja la presión, siempre es lo mismo. Estas bombas, a diferencia de todas las otras convencionales que podemos llamar, traen un variador de frecuencia incluido. ¿Para qué me sirve esto? Para, valga la redundancia, variar la frecuencia y que la capacidad de giro sea aún mayor. Y esto me sirve para alcanzar las presiones que tengo en el hogar. Yo una de estas bombas, que también estuvimos presentando en una maqueta aquí en la feria de Sodimac, yo puedo llegar a abrir hasta 4 llaves y la velocidad de giro de la bomba va a ir aumentando para que en ningún momento tenga una pérdida de presión. Yo puedo setear y puedo mantener la presión constante de mi hogar a 2.5 bar, que es lo que generalmente estamos viendo en los hogares. Yo la puedo programar a 3 bar y cada vez que abran una llave, el equipo va a ir aumentando su velocidad, va a ir aumentando su capacidad de giro para que en ningún momento tengas menos presión de la que ya tienes instalada. Son equipos de alta eficiencia, con variación de frecuencia incluidos, son equipos que se están viendo mucho en el mercado, se están moviendo. Se venden, tenemos muy buena postventa a través de los equipos, ya que tú le puedes programar desde la potencia, protecciones contra trabajo en seco, sobre tensión, sobre corriente y trabajo en seco también. Todas estas bombas están hechas de la última gama de variaciones para que en ningún caso tengas ese problema de baja de presión, ni que tengan ese tema de que cada vez que abren una llave comienzan a bajar y les va a decir hay baja presión. Con este equipo, con este tipo de equipos no le va a pasar en ningún momento. ¿Qué valor tiene aproximadamente la bomba? ¿Sabes? ¿Cuánto? Generalmente nosotros tenemos en el mercado las dos gamas, las 2 series, pero la WT la estamos encontrando en un precio desde los 250 hasta los 350.000 pesos. Y tenemos potencias, tenemos 3 modelos que son de 0,68 HP, 0 en 1 HP y 1.3 HP. La única diferencia entre una y otra es la curva o el caudal que entrega o presión que genera cada una. Las 3 modelos, las 3 series, trabajan de la misma forma, ya que todas incluyen el variador y además tienen una carcasa externa un poco más robusta que todas las demás. ¿Para qué me sirve esto? Que hay muchos clientes que me han llamado ¿por qué esta bomba es tan grande a diferencia de las otras? ¿Por qué? Porque le hicieron el tema para el ruido. También es de muy bajos decibeles. Caso típico, los clientes siempre cuando las bombas están trabajando, están funcionando, siempre dicen que generan un ruido extra, un ruido bastante fuerte. A este equipo se le adaptó una carcasa externa para evitar y aislar el sonido que genera para tener unos bajos decibeles y no sea molesto para el hogar y para el cliente. Así como tenemos las bombas con variador de frecuencia incluido, también vendemos los variadores aparte. Este tipo de variador está muy fuerte en el mercado, se está llevando en gran parte en las construcciones, en los sistemas booster, en los sistemas de apoyo. ¿Cuál es la particularidad? Estos variadores de frecuencia o estos tableros se adaptan a tu bomba, uno programa, uno ve
las protecciones que le quiere dar, los set points de trabajo. Además se pueden conectar entre ellos, o sea, pueden trabajar en un sistema combo. Para un edificio, por ejemplo, aquí mismo en Estación Mapocho, yo puedo tener 3 bombas instaladas y le tengo a cada uno un variador de frecuencia. No hace falta que las 3 bombas estén trabajando simultáneamente o que las 3 bombas partan del 0 al 100%. Con estos variadores de frecuencia lo que hacemos es eliminar los picos de corriente, amortizar de bastante el tema del precio, el tema del ahorro energético, ya que las bombas van trabajando a una frecuencia estándar y no van trabajando al 100% de su capacidad, lo que igual genera el mayor pico de corriente y después a fin de mes es donde vemos el resultado con la alza de precios. Por eso generamos tanto y le damos tanto con la innovación en el tema del ahorro energético. Tenemos los modelos que pueden instalarse sobre la bomba, tanto con una rejilla de instalación o lo pueden directamente a la pared. Y también tenemos la versión en enfriado por agua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo conecto desde la bomba, conecto el controlador, pasa el agua y sale directamente a su hogar. Eso se llama enfriado por agua porque el agua pasa alrededor del controlador. También sirve y esa capacidad o esa versión de controladores es para equipos monofásicos de 220 volts. Somos uno de los pioneros en la variación de frecuencia a 220 volts. Muchos conocían la variación en 380 volts porque es mucho más fácil esa energía para variar la frecuencia, pero este año y el año pasado empezamos a incluir los variadores de 220 volts, ya que muchos clientes, como ustedes tienen en sus casas, en sus cabañas, en distintos clientes que tienen en sus hogares, no necesitan que la bomba trabaje del 0 al 100% porque le va a generar un alto pic de consumo y un alto alza de corriente. En este caso, estos equipos, cuando una persona abre la llave de su hogar, el equipo detecta esa baja presión, comienza paulatinamente a subir del 0, 1, 2, 3, hasta llegar a la frecuencia o, en el caso, a los 100% de funcionalidad para que el equipo pueda trabajar. Pero en ningún caso vas a generar el pic de corriente que es el punto número 1 de inflexión cuando estamos viendo el tema del ahorro y las cuentas de alza de luz. ¿Me quería hablar? No. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora con los variadores de frecuencia? ¿Con las bombas? Cuénteme. ¿El momento que tienen es lineal en todo el momento o en alguna parte logarítmico? Me explico, 1, 2, 3, 4 hasta 100 en forma lineal. Podemos programar. Se puede programar en forma... Son las rampas de aceleración y desaceleración. Yo le puedo decir, quiero que trabaje del 0 a 20 Hz en tanto tiempo y luego sube del 20 Hz hasta 50 Hz en tanto tiempo. ¿Para qué me sirve esto? De hecho, muy buen caso que me preguntó. Un cliente una vez me llegó y me dijo, quiero eliminar el golpe de ariete con un variador de frecuencia. ¿Cuál es el golpe de ariete? Para los que no sepan, golpe de ariete es la devolución columna de agua. Piensen en una bomba de pozo o cualquier tipo de bomba con una tubería vertical de 30 metros. La bomba está trabajando. Cuando la bomba se apaga automáticamente, toda esa columna de agua se devuelve. Ese golpe que genera se llama golpe de ariete. A eso se refiere, devolución columna de agua. ¿Qué hice con este cliente? Me decía, quiero eliminar el golpe de ariete, nos pusimos a pensar y nos pusimos a programar la rampa de desaceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cliente tenía su instalación, creo que sobre los 80 metros lineal, verticalmente hablando, cuando le devolvía le empezaba a romper las válvulas. Las válvulas igual tienen una presión de trabajo, entonces empezaban a tener problemas, tanto golpe que tenía. Al cliente le aumentamos la rampa de desaceleración para que en 20 segundos sea capaz de disminuir su frecuencia. En este caso, la columna de agua, la bomba trabajó, estaba lanzando agua a los 80 metros y comenzó a disminuir su capacidad paulatinamente para no generar ese golpe de efecto de golpe de ariete. También es un plus en el tema de la instalación y cuando los clientes necesiten o tengan ese concepto claro del golpe de ariete, nosotros también lo podemos eliminar con este tipo de variadores de frecuencia. Otra característica de variación, podemos instalarle cualquier tipo de sensor de 4 a 20 mA, en este caso, y el más conocido que siempre vemos es el transductor de presión. También tienen entradas analógicas y entradas digitales. ¿Para qué me sirve esto? Los que no conocen el concepto de transductores de presión o quieren que el equipo no trabaje en seco, nosotros le podemos incluir un interruptor de nivel, conectamos el interruptor directamente en el variador de frecuencia y el variador de frecuencia
trabaja automáticamente y adaptándose a la orden que le dé el interruptor de nivel. Si el interruptor de nivel necesita llenado, el equipo lo va a detectar y va a comenzar a trabajar. Tiene todas esas protecciones, además tiene sistema de comunicación y sistema de monitoreo. Hay muchos casos, muchos clientes que nos piden esta pantalla extra para poder visualizar los datos en todo momento. Un caso de éxito de estos tableros, no sé si aquí algún equipo en particular, pero todos conocen el Claro Arena, el estadio de la Católica. El sistema de riego está hecho con estos variadores de frecuencia y con las bombas verticales que les mostré al principio. Solamente para el riego de la cancha está hecho un sistema booster que se llama, que es un tema de refuerzo, y instalamos 4 bombas verticales con variador de frecuencia cada uno. Eso quiere decir que cada vez que la cancha empieza su riego, las bombas comienzan a trabajar, empiezan a oscilar, empiezan a variar su frecuencia para que sea capaz de regar todo el tema de la cancha. Ese es un gran caso de éxito que se instalan estos equipos, y otros casos son ya en hospitales que se utiliza mucho este sistema. El hospital de Parral fue uno de los últimos que estamos viendo para incluir este sistema de variadores y de bombas de frecuencia. ¿Alguna consulta, alguna duda? Cuéntame. También vendemos sistemas solares, pero bombas ya con el bobinado hecho en corriente continua, cosa que tú puedas llegar con un panel solar y ya pues la bomba es capaz de trabajar. El otro caso son bombas convencionales como esta de 220 volt alterno, pero le tienes que agregar un inversor solar. Pero nosotros también vendemos bombas solares, vendemos bombas en modelos periférico, centrífuga y de pozo profundo. Ahí va. Nosotros vendemos inversor con variador de frecuencia. Para que todos sepan, los inversores son los que te transforman la energía de un punto a otro, alterna a continua. Y los variadores son los que van variando la frecuencia en todo momento durante el trabajo. Ese tablero tenemos. Tienen una entrada para conectar los paneles solares. Sí, exacto. Y te transforma a alterna, exacto, para que pueda trabajar con una bomba 220 volt, por ejemplo. Exacto. Tenemos esa versión y, como le comenté, también tenemos bombas solares que son de baja tensión. O sea, tenemos una bomba periférica que trabaja a 24 volts de tensión. O sea, con un panel basta y sobra para poder trabajar con ese equipo. Usted, cuénteme. Corre. Ahora sí, dijo que la bomba centrífuga normalmente se usa para riego. Sí. ¿Qué pasa si un cliente tiene esa bomba para el domicilio? ¿Va a tener algún problema? No, ningún problema. Solo que va a generar menos presión. La gran diferencia entre una periférica y centrífuga, las centrífugas son capaces de generar mucho caudal. Te pueden mover hasta 500 litros por minuto, 100 litros por minuto. Las periféricas, en cambio, mueven hasta 50 litros por minuto, pero generan una presión de 35 metros o 3.5 bar. Las bombas centrífugas de caudal generalmente tienen presiones de 20 a 25 metros. O sea, no te va a servir para la casa, pero vas a quedar con poca presión. Y ahí es donde vas a tener el problema de que no te prende el califón. Ya, ok, muchas gracias. Cuéntame. Tengo la consulta la siguiente. La bomba que usted está hablando para los calefón, gracias. ¿Ya? La bomba que tú estás hablando para los calefón, ahí esa está, a la aumentadora de presión. En algún momento escuché de que para instalar esa bomba la persona tenía que instalar como un receptáculo de agua encima de la casa. ¿Ya? Porque el caudal o el agua que tenemos, si tenemos muy poca presión de agua, esa bomba tiende a fallar porque no es capaz de succionar para entregar la presión de agua que necesita el calefón para prender. Lo creería si no fuera nuestra marca. ¿Por qué? Porque me pasó. De hecho, un mismo cliente me dijo, ¿sabéis que esta bomba no me prende? Ok, pero ¿cuánta presión de entrada necesita? Esa bomba que ustedes tenían, no puedo decir la marca, pero necesitaba 0.8 bar de presión de entrada. Esta bomba necesita 0.3 bar. O sea, con un pequeño chorro de agua, este equipo ya comienza a trabajar. De hecho, ese es el ejemplo que le he dado a todos en el stand,
que yo tengo la bomba funcionando a 0.3 bar, activo esta bomba y ya es capaz de aumentar su presión. O sea, Ya. esta bomba de inicial necesita 0.3 bar, o sea, lo cual es bajísimo. Ya. Hay otras marcas Pero- que me salió que necesitan un poquito más de presión. Entonces esta bomba se puede poner directamente a la red de agua. Generalmente la ponen abajo del califón. Después de la red de agua ponen las bombas periféricas para generar presión e inyectar con mayor fuerza a la casa. Ya. Estas generalmente vienen en ayuda al califón para evitar que se apague el califón cuando Eso. no estamos... Cualquiera de ustedes se está bañando, viene otra persona y abre la llave de la cocina, se apaga el califón, te sale la agua helada, empezamos con ese problema. Este equipo viene en esa ayuda para que sea incapaz de apagar el califón y no tenga ninguna baja de presión y sea estándar y pueda seguir trabajando y duchándote sin ningún problema. Perfecto. La otra pregunta. En la bomba centrífuga, ¿el aparato que lleva arriba el presostato? Ah, ¿ya? El Ya, digamos. controlador de presión. Exacto. Ya. ¿Qué pasa si en cualquiera de los casos, ya sea de la centrífuga o de esta, qué pasa si en la casa de campo el cliente tiene una fuga de agua? ¿Se activa el...? Es uno de los grandes plus y que le doy a los clientes. Después, de hecho, yo también lo tengo en mi stand, después se acercan a mi stand para que vean este equipo funcionando. El por qué siempre les recomiendo una llave de paso después de la bomba. A muchos les comenté, después del controlador, 1 metro aproximadamente, pongan una llave de paso. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que después dicen, tengo todas las llaves cortadas, pero el equipo aún sigue funcionando, sigue funcionando. Eso quiere decir que hay una fuga, pero ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos saber dónde está la fuga? Cortamos esa llave y si el equipo corta, quiere decir que desde la llave hacia atrás el sistema está todo bien y está cerrado. Si el equipo no es capaz de cortar es porque tengo la fuga aquí en mi sistema. Pero si el equipo me corta, todo mi sistema, desde la bomba, el controlador hasta la llave de paso, está bien cerrado, está todo bien sellado. Entonces el problema es desde la llave hacia el hogar. Ya. Y si la fuga es muy diminuta, muy una gotita... Te genera, porque- Igual genera la... Sí, porque estas tienen una diferencia de presión de 0,1, 0,2, entonces Ya, lo una detecta. gotita lo va a detectar. Ya. Esa era una de las grandes diferencias, yo creo que muchos conocieron, en la versión anterior a los controles de presión, que es el típico estanque rojo, el kit hidroneumático. En el kit hidroneumático nosotros teníamos un poquito más de tolerancia para las fugas. O sea, entre comillas, es mejor trabajar con un buen material desde el motor hacia adentro del interior, al interior de la casa. Exacto. Ya. Porque el PVC igual se puede romper. Sí, ahora salió el PPR, si no me PPR, equivoco, el a eso me gris, refería. que está hecho para doméstico, para sanitización. Entonces se está utilizando mucho ese material y aparte que ese es en su sistema de sellados por termofusión. Claro. Entonces queda herméticamente y todo completamente cerrado y evitas ese tema que tienes con el vinilit que vas pegando, que tienes con ese Se puede pegamento romper. adhesivo que se puede romper. El PPR prácticamente es muy duradero y el sellado que tiene el PPR es muy bueno. Es una de las grandes diferencias. Esa es mi pregunta. Gracias. Cuéntame. Lo que está diciendo el maestro es verdad, porque nosotros tenemos una casa en playa cerca de los muelles y En los muelles. ¿ya? directamente hay varias personas cerca, muchas gracias, hay varias personas cerca donde nosotros vivimos con mis padres cuando vamos a la casa de verano. Muchos piden bombas como estas, así. Y es una gran demanda, y de hecho yo estoy trabajando en esto. Y muchos me dicen, oigan, maestro, ¿qué pasa? ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo que cambiar la bomba? Digo, de hecho el año pasado ocurrió un incidente con una bomba donde de plano falló porque tenía fuga y tuvimos que cambiarlo todo. Y todo el mecanismo interior se hizo daño. ¿Cómo uno tiene que actuar ahí si la parte eléctrica se echa a perder? Primero, comprar nuestros productos. Lo primero. Aproveche, está todo en oferta. Sí, que eso es lo que le digo siempre también a mis clientes. Bueno, eléctricamente, uno de los mayores problemas que tenemos en el sistema, en el sector rural, son las bajas de tensión. Ahí es donde tenemos el problema, pero eléctricamente es muy difícil, a menos que compres unos reguladores de tensión. Que son unos aparatos que compran en las casas, en las ferreterías, los pueden vender, los pueden utilizar, y esos te van regulando la tensión. Estas bombas o estos controladores igual tienen una tolerancia de 10% para trabajar, o sea, pueden trabajar mínimo con 208 volts y máximo con 242 volts. O sea, tienen una buena tolerancia, pero si ya supera esos límites o se sale de ese rango, los problemas eléctricos que va a generar es un sobreconsumo de corriente. Sí. Aunque igual tienen una protección bastante alta, ya que estas bombas, estos controladores protegen hasta 10 amperes de corriente. O sea, el problema que tuvieron pasó de los 10 amperes y el equipo se llegó a quemar con eso. Que de hecho, eso fue un problema que les ocurrió, que tuvieron el tendido eléctrico estaba defectuoso.
baja tensión, ¿ves? Era- Sin saberlo ya supe ya el problema. Recuerde, este equipo viene todo armado para que lo llegue y lo... Sí, es- De hecho, este está en oferta en Sodimac, lo encuentran cerca de Ah, el 79 cliente- mil pesos. A mi cliente se lo recomendé y le funcionó mejor. Cualquier cosa nos llama porque podemos seguir haciéndole charla y vamos a ver a esos clientes. Gracias. Cuénteme. Gracias. La consulta va, porque pasa que en la zona rural, en el campo, yo tengo instalada esta bomba y ayer me enteré, digamos, por el tema de los Califón, que el productor, digamos, de Califón me dice que esta bomba, el material de fierro fundido tira óxido, Ya. partículas. Entonces, según él, dice que no es muy recomendable. Ahora, mi pregunta es, porque como es campo, yo voy, por decirle, una vez al mes y ese lapso la bomba está detenida y lo que siempre me pasa es que se me pega tengo que desconectar el ventilador y aparato. girarlo. Yo la abro, la limpio y sabe que sí encuentro residuos. Ya, eso ¿Cómo, es... cómo podría solucionar ese problema? En primer caso, esta bomba, como usted llamó, es de fierro fundido, pero el impulsor es de latón de cobre, así que no genera tanto óxido. Así que, primer caso para el cliente. Y lo otro, que es un problema recurrente que muchos clientes nos dicen, el espacio que tiene para mover agua dentro de la bomba, entre el impulsor y el cuerpo bomba, es muy mínimo. Aproximadamente entre las paredes del impulsor y la pared del cuerpo bomba tenemos una diferencia de 1 o 2 milímetros. Entonces el equipo generalmente, si queda detenido mucho tiempo, el óxido, aunque muchos piensen que el óxido se genera cuando no hay agua en el sistema, nosotros en el hidrógeno, nosotros en el agua, igual hay partículas de óxido. Siempre se va a generar un poquito de óxido. La idea es que siempre estas bombas queden con agua dentro, queden con agua, almacenado con el agua aquí, en el cuerpo bomba, para que después no le cueste tanto la partida. Pero el caso de por qué se traba tanto es porque generalmente entra alguna partícula y deja mínimamente pegado ese impulsor. Por eso cada vez que uno lo gira con la mano o lo mueve con un tornillo, de hecho antes llegó un cliente y me dijo que lo movía con un lápiz por atrás y el equipo comenzaba a trabajar automáticamente porque le cuesta salir de inercia. Cuando sale de inercia, el equipo comienza a trabajar. Pero cuando le dificulta, cuando está un poquito trabado, entonces necesita un pequeño empujón. Para evitar eso, se recomienda siempre mantener con agua el sistema, siempre acá adentro. Hay algunos clientes, yo lo hacía antiguamente cuando estaba en el taller, cuando le mandaba los equipos a los clientes, yo le echaba una gotita de aceite arriba. ¿Por qué? Porque el aceite no genera óxido y no te ayuda a la liberación de las partículas que queden en el alrededor. Son tips de cada uno. Yo un poquito de aceite le echo. Yo igual le he echado aceite. Lo otro que he pensado, no sé si, bueno, para mí son cosas que uno va viendo cómo funciona el equipo y generalmente va buscando soluciones también. Entonces, ahora estoy pensando ponerle una llave, como dice usted, posterior al controlador y estoy pensando en que cuando llegue, digamos, y pasó un mes sin trabajar, estoy pensando en lavarla. O sea, hacerla rodar ahí sin meter el agua a la casa y después conectarla de nuevo. Sí. O sea, creo Otra en solución esa. también le puede servir. Todos nos hacemos maestros viendo los problemas del hogar. Como un experimento. Otro caso que le puede ayudar en vez de estar modificando cosas, todas las bombas al lado de la descarga tienen un tapón, que es el de cebado. También usted puede sacar ese tapón, le pone un destornillador, un perillero, gira el impulsor y queda libre. Botar el agua por ahí. Así evita que tenga que desarmar, tenga que armar tanta cosa. Ahí saldrían las partículas en ese lugar. Sí, ya dándole un pequeño toque, ya puede salir de inercia y el equipo va a girar libremente. Así que antes de instalar más cosas en el equipo, pruebe solamente sacando este tapón y moviendo el impulsor, porque usted sacando ese tapón se alcanza a ver el impulsor. Vale, gracias. Cuénteme. No, le voy a preguntar con respecto a lo mismo. Claro, esta bomba obviamente funciona con succión positiva. Porque, o sea, si Bueno, nosotros la negativa y positiva. negativa también, o sea, siempre y cuando tengamos, que si una válvula antirretorno abajo, Sí. ¿cierto? Las Claro, conocidas de pie. lo que le pasa a él son dos cosas que, claro, dentro del fierro fundido obviamente se genera y eso súmale que como es agua de campo,
También SAO. hay, claro, son hartas cositas. Sí. Pero sí, yo voy al otro tema, al tema de una postventa, en el sentido de que ustedes tienen sellos mecánicos. Totalidad de repuestos. Ah, ya. De todas Ya, nuestras bueno, se lo bombas, de pregunté todas antes, nuestras pero- marcas, nosotros ya. tenemos desde los impulsores, rodamientos, ventiladores, todos los repuestos que necesitan las bombas, ya que nosotros también contamos con servicio técnico. Claro, porque esta bombita, como es barata, qué sé yo, falla y uno tiende a cambiarla. Sí, y Con- generalmente... porque en un sello mecánico, a veces en otras marcas no lo encuentra. No. No lo encuentra y lo bota. Por Y suerte bota en la nuestra bomba empresa- Y la cambia. Por suerte en nuestra empresa, PGIC, anótenlo, tenemos todos los repuestos y tenemos la capacidad de postventa, tenemos servicio técnico. Mire, de las 10 bombas que nos pueden llegar de este tipo, en 9 casos es solamente abrirla, limpiarla bien, lijarla, sacarle el óxido y el equipo vuelve a trabajar sin ningún problema. La tasa de rotación de sellos mecánicos, de otros accesorios, es muy mínima ya que generalmente no se dañan. No, es muy mínimo el daño que tienen cuando están trabajando. Generalmente es sacar estos 3 pernos, se desmonta este cuerpo y queda el impulsor a vista, entonces uno lo va limpiando y se soluciona el problema. Generalmente las mantenciones se recomienda una vez al año. Ayer me salió un cliente que dijo que la bomba no le hacía mantención hace 10 años y aún le funcionaba. Tuvo suerte, ha tenido suerte, entonces generalmente se recomienda una mantención de una vez al año para solamente limpiar la periferia o los exteriores de la impulsor y el cuerpo bomba para evitar ese problema de que tengamos que se tape la bomba y que se vaya generando ese daño. Además, muchos han visto esta bomba trabajar y generalmente emite un ruido muy, muy fino, como de choque de metales. Es por lo que les comenté ya que el roce o el espacio que tienen entre las paredes del impulsor y el cuerpo bomba es muy mínimo, entonces genera un ruido más extenso. En las bombas centrífugas no es así, ya que tenemos mucho más espacio para mover el agua. Lo que me recordó lo de la succión positiva y succión negativa. Todas las bombas de superficie, todas las de este estilo, fierro fundido, periférica, centrífuga, todas estas bombas tienen una capacidad máxima de succión hasta 7 metros. Siempre les recomiendo, de mi parte muy personal, les voy a recomendar siempre darle 1 metro menos, 6 metros capacidad de succión máxima. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo. Uno generalmente en las succiones le instala la válvula de pie, la americana, el codo y ese tipo de accesorios. Y todos esos tipos de accesorios generan una pérdida de altura, una pérdida de carga. Entonces, si yo a un cliente, porque esta bomba hasta 7 metros, si yo a un cliente le digo, no, esta capacidad tiene hasta 7 metros de succión, y el cliente le instala justo a los 7 metros, pero le puso válvula, le puso americana, el daño se va a generar en la bomba. ¿Por qué? Porque no le voy a dar esa tolerancia o ese margen de trabajo que está ideal para trabajar bajo los 7 metros o desde los 6 metros, como les puedo recomendar yo directamente. Ya. Dígame. Más que un aporte, si la retrocede, ¿dónde estaba? Entre la periférica y la centrífuga. Otro tema a considerar, dependiendo dónde se instale, normalmente ellas tienen un gran problema que es el ruido que generan. Y normalmente en las casas de playa de campo la colocan bien cerquita y muchas veces en el día no se nota, es imperceptible el ruido. Pero abajo en de la casa. Sí, pues abajo de la casa. Y en la noche cuando alguien se levanta, ahí viene el problema que si alguien tiene el sueño liviano, se va a despertar por el ruido que generan y la diferencia en precio que normalmente es 2-1, para Sí. que lo tengan en consideración. Por eso es Muchas importante gracias. la mantención. Sí. Ya. Dígame, maestro. Gracias, me llamo Manuel. Yo quiero saber si existe algún tipo de norma para aislar el ruido, porque una vez en Sodimac un cliente, o una empresa nos hizo fabricar una especie de sello precisamente para algo que metía mucha bulla. Era la gente de Volcán. Entonces hicimos un sello con yeso volcanita, le pusimos dentro lana mineral y se reduce bastante el ruido. Entonces quiero saber si hay algún tipo de normativa, como que se puede hacer algún tipo de cajón, de concreto, alguna cosa que se pueda trabajar así. Cajitas de huevo ahí alrededor, ponerle todo para que aísle el sonido. Sí, no hay problema. De hecho, se recomienda mucho ponerle todas estas bombas en una caseta. El único impedimento, la única condición crítica que tiene que haber es no tapar la parte posterior de la bomba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá atrás tiene el ventilador.
¿Para qué te sirve el ventilador? Estamos hablando de maquinaria, en equipos que generan temperatura. El ventilador toma el aire desde atrás y impulsa y expulsa toda la temperatura que va generando y que va disipando el motor. Por eso, se pueden hacer esas casetas, de hecho las bombas de piscina generalmente están dentro de casetas armadas, pero la única condición es no tapar la parte posterior de la bomba, ya que van a estar tapando el ventilador y van a generar temperatura. Necesita aire. Muchas gracias. Exacto. Bueno, estimados, los dejo cordialmente invitados a nuestro stand. Tenemos todas las consultas, pueden hacernos todas las dudas que ustedes tengan y muchas gracias por su atención.